Exacto, cuando el límite se vuelve necesidad, esto que nos adelantaba recién Carolina, ¿no? Hay historias que definitivamente nos incomodan, porque no queremos mirar de frente, sencilla y claramente, porque no hablan de otros, sino que habla de nosotros como sociedad, como comunidad. En los últimos días sabemos que hubo un caso que por supuesto nos conmocionó, que se refuerce, que está asociado a muchas cuestiones, ¿no? Anestesistas, drogas hospitalarias, fiestas, consumos y una muerte. No podemos dejar de hablar de esto, ¿no? Y queremos nosotros sí quedarnos con una parte que realmente es importante, no con el escándalo, sino con lo que sí podemos tomar de este caso y una puerta enorme que nos permite hablar de cosas que son incómodas, por cierto. Este no es un caso definitivamente, creemos que es el síntoma de una época donde cada vez necesitamos de alguna manera u otra sentir más. ¿Para qué? Para sentir algo. Imaginemos esta ecuación que parece tan sencilla, pero la verdad es que nos pone frente a esa intensidad que está asociada al placer, ¿no? Y que además esa intensidad también nos pone ante un riesgo. Y creo que ahí es donde realmente nos sentimos incómodos. Hablar de esa intensidad, hablar de eso que nos pasa como sociedad. Y por supuesto, los vuelos controlados han sido un tema que hemos escuchado, pero que son incómodos. Consumir sustancias diseñadas, ¿para qué? Para justamente abordar el dolor. Esas sustancias fueron diseñadas para abordar el dolor. Pero ¿qué pasa? Que ahora las usamos para sentir. Es realmente eso lo que estamos preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa cuando quienes tienen el conocimiento, las herramientas para salvar vidas, también lo están usando para acercarse muchas veces a ese límite? Lo digo así porque entiendo que es incómodo y no estamos entrando en un juicio de valor porque es lo último que queremos hacer. Aquí en Divino Tesoro queremos contarles de qué se trata el propofol, de qué se trata el fentanilo, que son drogas que de verdad a la gente les hace la vida mucho más fácil. Por eso voy a contar con este panel en el que vas a escuchar un abordaje totalmente distinto a lo que viste en la televisión argentina. ¿Por qué? Porque queremos entender qué pasa en cada uno de ustedes. Por eso vamos a arrancar con este testimonio en primera persona. Yo soy Sonia, anestesióloga. Primero aclarar, no tengo ningún conflicto de interés, no conocí a ninguna de las partes involucradas en todo esto. Están diciendo muchas cosas que nos duelen mucho a todos los que nos tomamos nuestra profesión con la más profunda seriedad e importancia. Desarrollamos una profesión que es muy, muy difícil, muy demandante a nivel físico, emocional, a nivel cognitivo. Y mi mensaje con esto, primero, eso quería aclarar, llevar tranquilidad, porque no somos así como nos están pintando. Es muy doloroso para todos los que nos tomamos muy en serio el compromiso de cuidar una vida, que nos metan a todos en una misma bolsa, y aclarar que estamos completamente en contra de esto y que los queremos presos igual que toda la sociedad y que el título de anestesiólogos les queda muy grande. Anestesia a nivel mundial, y desde que existe la especialidad, es una de las especialidades que lidera todos los rankings de consumo y de índice de suicidio. Por el nivel de estrés que manejamos, por la autoexigencia que tienen nuestros perfiles y por el acceso que tenemos, porque es nuestra herramienta de trabajo. Estas drogas tan peligrosas son nuestra herramienta de trabajo. Pero dicho esto, se nos controla muchísimo, se nos hacen test. Hay canales para denunciar y hay canales para ayudar a personas que tienen consumo. No es que nos desligamos completamente de esto. También llevar esa tranquilidad a la gente, que no es que es un viva la pepa y que nos drogamos todos y que andamos... No, de ninguna manera. Por eso es que nos consterna tanto, porque realmente se nos controla un montón. En primera persona, diciendo
nos controlan, han aumentado muchísimo los índices de suicidio, y yo quiero hablar con alguien que sabe mucho de esto, que es nuestra querida Silvia Ventonilla. Bienvenida, Juan Manuel Cerini, ¿cómo están? Ahora vamos a presentar al resto del panel porque vamos a abrir realmente un momento en el que vamos a tratar de informarnos. ¿Qué pasa con los datos, Silvia, de los profesionales que por supuesto la están pasando mal? Bien, antes de la pandemia, los trabajadores de la salud teníamos 3 veces la tasa de adicciones y de suicidio de la población general. La pandemia hizo estragos. Estamos viviendo una emergencia global de salud mental y de la misma manera que aumentaron los problemas de salud mental y de consumos en el mundo para la población general, también han aumentado para los trabajadores de la salud. Este es un problema muy grave que va increyendo, pero que no hay que banalizar ni hacer foco solamente en una problemática que surgió ahora en la actualidad. Como bien decían en el testimonio, ninguna problemática compleja se puede pensar con monocausal. Y tenemos una población de riesgo que maneja drogas que son altamente adictivas. Pensemos en Michael Jackson y en Prince, que justamente fallecieron por sobredosis de drogas que son altamente adictivas y que a su vez son personas que están expuestas a tener en sus manos todo el tiempo la vida de la población. Decía Sonia recién, tenemos acceso a esas drogas. Exactamente, por eso es fundamental entender, porque no mandaríamos una persona a trabajar con cable de 380 de tensión, ¿sí? Sin tener un equipo de protección. Pero los profesionales hoy no tienen esos equipos, esas herramientas muchas veces, exactamente. ¿no? Entonces tenemos que entender que se necesitan aumentar los controles, por supuesto, los controles del acceso, que se necesita dar más herramientas para la gestión emocional de los trabajadores de la salud. Que lo banalizamos un montón, ¿viste? Exacto. Cuando hablamos de gestión emocional parece como que estamos hablando del de al lado, ¿no? No, porque ¿saben qué pasa? Muchos de los suicidios son por sobredosis. ¿Por qué? Porque una vez que uno entra en un circuito de adicción, no se controla. Es muy difícil. Y por otro lado, algo que decía recién el testimonio, que me parece fundamental, ustedes piensen que atendemos y asistimos millones de personas y que si bien esto es un problema global, porque el problema del consumo de sustancias en los trabajadores y trabajadoras de salud es mundial, también... Fundamental entenderlo. Y también creo que es importante entender, y ahí le voy a pedir a Guido que nos ayude, ¿qué pasa con el fentanilo, con el propofol? ¿Qué nos hacen, Guido? Rápidamente, expliquémoslo. El fentanilo y el propofol son 2 sustancias que se utilizan diariamente en anestesia con 2 objetivos. Por un lado, inducir el sueño, que la gente se quede dormida mientras está por ser operada, y por otro lado, sacar el dolor, la analgesia, que lo hace el fentanilo. Ese tipo de drogas, utilizadas y bien utilizadas en la dosis justa, con el peso justo del paciente y en el momento adecuado, son espectaculares y sirven muchísimo. Lo que ocurre es que cuando aparece el consumo en contextos inadecuados, aparece la probabilidad de generar una adicción. El problema está en que muchas de las drogas que se consumen en ese contexto pueden matarte por sobredosis. Y si uno se pasa de la dosis adecuada, lo que va a pasar es que puedes morir, te puedes tener un paro respiratorio o puedes tener un paro cardíaco. Por lo cual, es muy importante saber que, fíjense lo que pasaba con el chico este que falleció, que tenía una bomba de infusión en su casa. ¿Qué significa esto? Que él quería controlar exactamente la cantidad de dosis que iba a tener dentro del cuerpo. Porque es una fina línea. Es una línea muy delgada entre me sirve terapéuticamente o me mata. Que acá no se buscaba la acción terapéutica, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el tema? Este tipo de sustancias... por ejemplo, el propofol, que vos la ponés para dormirte, buscan un estado así de crepuscular, de ensoñación, como una experiencia de vivir en ese momento, sumada también al fentanilo. Cuando uno prueba una sustancia, no sabés qué viene después. Esa mezcla es una bomba atómica. La mezcla es habitual y es una bomba atómica, pero el punto es que el primer contacto con la sustancia no es que ya sos adicto. El primer contacto con la sustancia es lo busqué, lo quise probar y eso va a generar que, por un lado, si a vos te gustó la experiencia, más el mecanismo intracerebral de la adicción, va a hacer que lo sigas consumiendo. Y ahí es cuando se convierte en un problema. Ahí tenemos y después, un dramón. si no tener control, es más problemático. Lo que pasa es que
siempre es problemático porque quiero rescatar lo que decía Sonia. Sí. No generalicemos, Total. punto uno. Y segundo punto, entendamos que gran parte del inicio del consumo de cualquier cosa está relacionado con la disponibilidad, que esté disponible. La disponibilidad que decíamos antes. Hay lugares donde te piden ahora, no vamos a dar nombre para no meternos en lío, porque en realidad si quieren involucrar a todos, acá entran todos, el sector público, el sector privado. Todo. O sea, la realidad no tiene que ver solo con la institución, sino con una dinámica. Ramiro, ¿vos qué querías aportar? Estas dos drogas, ¿sí? Sí. Que son seguras Fentanilo en un y contexto propofol. donde se tienen que usar el fentanilo Sí. y el propofol. En las UTI, en no las solo lo unidades de usan los terapia intensiva, anestesistas, lo usan claro. los médicos que hacen de emergencia, lo usa un médico de ambulancia, lo usan los médicos de cuidados intensivos, Ok. los cardiólogos de unidad coronaria, son de uso diario. Sí. Fentanilo y pacientes que están en la casa recibiendo preparaciones de fentanilo, como por ejemplo vienen hasta en parches. ¿sí? Ok. O Entonces sea, en hay un más context- que los anestesistas son Claro, los que en un manejan contexto esto. adecuado, con un uso Ok. adecuado, son drogas seguras. Ahora, Son seguras fuera de ese contexto. Sí. Esto no se puede administrar en un domicilio Ok. sin un equipo médico que lo controle. Por eso había un enfermero, un médico a cargo y había todo un Exactamente, sistema armado ahí, exacto. ¿no? Bien. Pero el propofol es quizás el anestésico probablemente más usado para los procedimientos. Toda la gente que se hace una colonoscopía recibe propofol, Sí. por ejemplo. Que algunos dicen que es Sí. un efecto que quiero repetir. El tema es que ahí no quiero entrar en un claro. pero muchos El dicen despertar es del un todas las propofol es personas muy lindo, que- entonces Sí. la gente busca esa experiencia. Lo que pasa es que, Bien. recordemos, hay drogas que te pueden matar por sobredosis. Te pasaste y ya está. Entonces el tema es, hay Sí, ahí que está. saber... Las drogas en general, si te pasas, te van a matar, eso no hay dudas. El tema es que acá Pero hay una además herramienta son drogas buenísima. que generan un efecto adictivo Encima de eso. muy Claro. Al alto. toque, al toque. Por eso hay que reducir el riesgo de la exposición en el sentido del control de la disponibilidad. Ramiro decía, Porque- mucha gente puede acceder, no solo No. los anestesistas. En ¿Qué realidad- decís, Juan Manuel? Yo lo que quiero también es llevar un poco de tranquilidad con este tema, Sí. porque se ha demonizado las anestesias, Sí. la población está con mucho miedo. Si yo mañana me tengo que ir a operar, te digo, el que está en casa dice, ¿qué hago? ¿Qué le tomo al anestesista? Y no es un tema del anestesista. No hay que tener solamente. miedo, hay que entender que la analgesia, la Sí. anestesia, es uno de los grandes avances que tuvo la medicina en los últimos 100 años, porque nos permitió sacar el dolor, nos permite operar. Estamos hablando de un caso muy grave que la justicia lo investigará, pero que la gente tenga tranquilidad, que un caso no quiere decir que todo sea así siempre. Hace poco yo recuerdo haber leído un piloto de avión que iba a subir al avión y estaba alcoholizado, y eso no quiere decir que todos los pilotos estén Sí, alcoholizados. tampoco vamos a banalizar, por Regla supuesto, general porque es no un es. tema donde hay una crisis que existe en No, el pero- sistema y que obviamente, y coincido con vos, lo vemos, lo sabemos. Ahora, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Lo que hay que tomar la crisis para ver cómo mejoramos los controles, qué se puede hacer, cómo se puede controlar esto, pero que la gente tenga tranquilidad también de poder asistir al Fundamental. médico a hacerse una cirugía tranquila. Sí, es muy importante creer en ese equipo. Ahora, Juli, vos que has vivido también en distintas etapas y todos han vivido la residencia o lugares, ¿qué situación uno siente? Hay un desamparo, lo digo yo, hay un desamparo realmente en esos chicos que están recibiéndose, que tienen que entrar en un sistema que no duermen 2 o 3 días. Tampoco nos podemos hacer los que no pasa esto porque estaríamos siendo parte del problema, me parece, ¿no? Sí, es interesante rescatar también lo que decía Silvia, porque hay una problemática crónica a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, donde Bien. hay una gran falta de regulación de Total. las condiciones en las que trabajan los residentes. Para ir más al grano, hay gente que está 2 o 3 días sin dormir, o me equivoco, Bueno, a sí, ver, sí, es una ¿alguien etapa vio muy esto o dura lo de la estoy carrera, la inventando? residencia. No, ¿Cómo? no. Todos lo vivimos como una etapa ¿Dura o linda. no? ¿Para vos cómo fue la residencia, Ramiro? Me encantó, ¿Te fue gustó? ¿La formativo, pasaste me parece bien? el mejor modo de formarse, pero es una etapa dura de la carrera, muy Ok, dura. la pasaste bien vos, te podemos decir. La tu pasé bien con balance. muchísimo esfuerzo y como decís vos, no durmiendo, Bueno, No, a ver, cuando no vos te- comiendo en ocasiones. A ver, No está bueno, lo que claro. lo que está ocurriendo es que hay una demanda muy alta de Sí. responsabilidad y aparte de tiempo invertido. Y aparte vos salís de guardia y a veces tenés que quedar todo el día siguiente Sí. trabajando. Ahora mejoró a pesar- esa situación. Que ahora mejoró Hoy porque mejoró. se están ¿Por qué haciendo. mejoró? Porque Porque muchos existen- residentes, cuando al día siguiente salen de guardia, no se quedan hasta todo el día Existe un trabajando, descanso sino que un posguardia, descanso existen posguardia. otras De condiciones. a uno, Pero- entonces, No, descanso por- posguardia. y porque el tema es que uno no discute la idoneidad del médico, pero Sí. sí, si las condiciones de trabajo no están buenas, si vos estás muy cansado y tenés que tomar decisiones, es complicado. No van a Por lo ser las tanto, mejores. Está No van a ser comprobado las a nivel mejores, mundial ¿o no? que Claro. la mayoría de los errores médicos se cometen de noche cuando estás cansado. ¿Tenemos cifras ¿sí? de eso? Sí, o sea, cifras sí. reales. Porque digo, si Tenemos no parece que cifras opinamos. reales. Que opinamos, A que ver, no. tenemos cifras reales que además son mundiales. Claro. Tenemos que entender que no es un problema de la argentinidad, Eso de está que hay claro. un problema No es mundial argentinidad al y plano. que en la formación de los Sí. trabajadores, de los profesionales de la salud,
no se incluye cómo lidiar Bien. ¿sí? con el impacto de estar frente al sufrimiento humano y a la muerte todo el tiempo. Es contundente Entonces, lo que decís, porque como uno, que es un ser humano, que tiene familia, que tiene amigos, que tiene una vida y que es un individuo, enfrenta el dolor. A veces, anestesiándote, esa es la respuesta, Marcelo. ¿Vos cómo lo viviste? A ver, resumiendo un poco todo lo que se dijo. ¿Cómo lo viviste, Marcelo? La residencia. Dios mío. Es una, digamos, olvidar, una experiencia, digamos. como dijo Ramiro, hermosa, pero exageradamente estresante. Y la ¿Necesaria locura... decís que es ese estrés? No. Vos no. No, es necesaria El la estrés que te residencia. aplaste nunca es necesario, sobre Ok. todo para prepararnos a nosotros que vamos a enfrentar situaciones Claro. estresantes. Pero no es Y el así. agravante de esto que no nos enseñan justamente a cómo transitarlo. Y No yo hay dejo- herramientas formativas. Digo, esto No. está bueno también para que escuchemos a los profesionales, que siempre en la pandemia fue terrible. Primero te decían, me salvás la vida, y después no te querían cruzar en un ascensor. Lo digo porque Sí. sucedió. El crecimiento que tiene un médico en su carrera en la Sí. residencia no va a tener ninguna otra etapa de su formación. Ok, Marce. ¿Sí? Sí, Sí, pero totalmente también de es acuerdo con cierto esto, que pero no, perdón, discúlpame, Marce, un segundo. Los primeros 3 años de Sí. recibido en el mundo, ¿sí? Son los años donde tenés un 30% de depresión en los médicos recién recibidos. Claro. O sea, la formación tiene que ir acompañada de una contención y una escucha, porque Sería la fantástico. vulnerabilidad aumenta directamente Si proporcional. tenés depresión, estás obviamente más permeable a que las decisiones que tomes o abandonar Pero la carrera. además, exactamente, O sea, es así. la ansiedad, la depresión y el burnout vienen de la mano de los niveles de presión y de no tener un acompañamiento y Claro. una formación que te permita capitalizar Muy mejor bien. ese estrés. Muy bien. Por eso pasa ¿Cómo que... rescatamos a un profesional de esa Bueno, situación? ahí está el punto. Por eso los médicos que están más estresados, ¿sabes? Las estrategias de afrontamiento muchas veces es recurrir al consumo. Entonces, ¿cómo rescatar? No lo justificamos, pero es la realidad, es lo que muchas veces sucede. pasa, ¿Qué es lo tengo que- a mano? Son seres Esto, humanos. ¿no? Entonces, Claro. creo que es muy importante que haya contextos en donde los médicos puedan hablar con otros médicos, existen los famosos grupos Balint de la vieja No, pero época. además hoy en provincia de Buenos Aires, Sí. yo hace 20 años que coordino un programa de salud mental, Sí. de 2 distritos, de salud mental para médicos en Exacto, crisis. exactamente. Entonces, hay que entender, porque además la problemática de salud mental que tenemos los trabajadores de la salud está marcada por otras condiciones que tiene que ver con esto. Estar poniendo el cuerpo y la mente y el alma frente al sufrimiento humano cotidiano. Entonces necesitamos herramientas. Por otro lado, se necesita un control de la accesibilidad y por otro lado se necesitan espacios terapéuticos. Eso. No hay una Total, formación todos de sobre cómo acuerdo, pedir vamos. ayuda, además. Todos de Primer punto acuerdo. es, En la cuando vos- formación ni se hay- nombra pedir ayuda. No, pero Claro, aparte, es como que sos débil si hay pedís ayuda. que es una poner, locura. hay que poner Hay que en sacar el palabras. estigma, hay que Claro. sacar el estigma. No son superpoderes. Perdón la No, vehemencia pero con lo este importante tema, es, pero hay como que yo le sacar digo el estigma. a los pacientes siempre, es sabio pedir ayuda, número 1. Y segundo punto, hay que poner en palabras, porque lo que vos no pones en palabras, después o se te hace carne en el cuerpo o después lo querés tapar con un Sí, consumo. claro. Entonces es importante tener espacios, como dice Silvia, en los cuales los médicos puedan mira. hablar, contar y decir para Sí. poder procesar todo eso que les pasa y no recurrir a conductas desacertadas. De en lo hecho, que la tiene que ver. adicción, que es la falta de poder decir algo. ¿no? En realidad- la no dicción, la Bueno, adicción. eso es una La buena literal, excepción. digo. Te muestro otra. Podemos opinar distinto. No, es que está bien eso, pero en realidad en la Aunque antigua siempre tenés Roma, razón. te pongo un contexto histórico, Sí. en la antigua Roma, cuando vos tenías una deuda y no lo podías pagar, Ajá. te convertías en esclavo de la persona a la cual le debías. Sí. A esa persona le llamaban el adicto. Es decir, adicto significa ser esclavo de. De Por eso algo, las o personas de cuando alguien. dejan de consumir, una de las grandes cosas que sienten es libertad. La ¿Por qué? libertad real. La libertad real, porque sos esclavo de algo, sos esclavo de la sustancia. Entonces, Claro. cuando ya te haces adicto. Como Sí, decíamos sí. con Silvia la vez pasada, el tema de que ya es una enfermedad ser adicto, ¿de Claro, acuerdo? sin Entonces, dudas. cuando vos salís de la adicción, te convertís en una persona más libre. Ahora, llegar a la adicción también lleva un tiempo, ¿no? Claro, lo que Entonces, pasa es que culturalmente a veces la adicción está asociada a la libertad y nada más falso que eso. Marcelo, ¿cómo hacemos para estar bien en el medio con Juli, que ustedes siempre como que tienen esa mirada? ¿Hay una posibilidad? Sí, claro, siempre hay una posibilidad, pero quiero rescatar lo que dijeron los dos, que es el resumen que yo dije. Es imprescindible para la formación médica, Sí. pero bajo un programa extremadamente estresante, sin cuidados previos. Juli. Y
Sí. Darle visibilidad a esta problemática es el primer paso para que también desde estructuras superiores podamos mejorar las condiciones en las que trabaja un residente. En mi experiencia fue sobrecarga de horarios, sobrecarga de estrés, y vi errores en primera persona en cirugías por gente que estaba extremadamente cansada, te sentís muy solo y no tenés a quién acudir. Es lo que decía recién Silvia, Mirá, la soledad recién del decía profesional de la Las salud. guardias de 24 horas no deberían existir. Porque te Ninguna liquida. persona ¿Vos está hiciste guardias de capacitada. 24 horas? He hecho muchas veces guardia de 24 horas. Ya no Aparte hago más gineco, guardias. imagínate, gineco te despiertan a las 2 de la mañana, vení. A cualquier bueno, horario. claro. Y además, muchos profesionales terminan una guardia y se van a trabajar a otra institución otras 24 Claro, horas. además hay un Habiendo contexto- mal descansado. Eso no tendría que Mal estar... descansado y también hay un sistema que Entonces, está no tenés roto, capa- no donde tenés también capa- está mal pago. Además no tenés Pensemos capacidad de esto. respuesta, justamente. Las condiciones Sí, de chicos, trabajo, es así. pero por otro lado el no tener herramientas y el estigma que genera los temas de salud mental, gente. Entonces al médico, Total. a la médica le da vergüenza Muchísima. decir que está con un problema de salud mental, demora en pedir ayuda, y es importantísimo que haya estos espacios, este espacio de socializar y sensibilizar para comprender, pero además espacios terapéuticos de escucha, porque las problemáticas que tenemos son diferentes. Estamos todo el día poniéndole la cara a lo que todo el mundo quiere olvidar que ocurre, que es la enfermedad y la muerte. Y eso no es gratis emocionalmente. Claro. Bien, clarísimo. Bueno, por en eso un no se contexto conciben también los de- programas con ausencia de Bien. capacidad de desestrés, ni de nutrición, ni de ejercicios. Eso no está en el programa Imagínate si vemos a desarrollado un médico que absolutamente. respira, digo, ¿no? Una Bueno. meditación, que es una herramienta tan sencilla. Ustedes, les hago un test rápido, ¿meditan? Si tienen, bueno, Sí. ya no Sí, trabajan yo medito en situaciones todo- de estrés. todos los días. No, Juan no. ¿Te daría bien, No hago Juan, tiempo. capaz? Vamos a empezar a Digo, meditar. Ramiro, No hago ¿meditas? tiempo. Tampoco, no Bueno, hace tiempo. pero ¿ves? se ve del día Está para mí. Pero bueno mirá lo qué que dice importante Ramiro. lo que dice Ramiro, Sí. que estamos teorizando bien y él no tiene todavía esa Obvio. posibilidad de incorporarlo. Y te da hasta un Si poco nos de pasa a incomodidad, nosotros, ¿o no? Claro. Si vos te ves un compañero en una guardia meditando, de mínima te hacen un chiste. Bueno, a mí No, ya no me depende. hacen Así que ningún no. chiste porque yo... A vos no, hablo con- bueno, a vos no se meten con vos. Bueno, No uno se por ahí meten sí. con vos. Te Con hacen Silvia, un no. chiste, sí, con Silvia no se meten, pero sí es cierto. Y creo que es un buen punto. Nos quedamos con la adicción, nos quedamos con el negocio, porque la verdad es que lo que se ha descubierto es una red que obviamente hay un circuito que se rompió. Donde hay un población robo, vulnerable hay siempre va a haber situaciones- negocio. Mira, Entonces, título, donde hay población vulnerable siempre va a haber negocio. Pero en Entonces, todas las lo que áreas, tenemos que hacer no es solo en la reducir medicina. la vulnerabilidad. Y también lo Y que se... controlar a los que Ok. quieren hacer negocio con la vulnerabilidad Y humana. rescatar- Lo que es Bien. importante... Bien, vamos. A propósito de lo que dijiste recién Sí. vos, el tema de la meditación. Hay un médico que se llama Gilbert que hablaba de lo que se llama la regulación emocional. Que Sí. él dice que como tenemos 3 áreas. El área de la alarma, el área de los logros y el área de la calma. En el área de la alarma es cuando se liberan las hormonas del estrés, el del cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. El área de la calma, el área de los logros y de la felicidad, digamos, tiene que ver con la dopamina. Después tenemos el área de la calma, ¿sí? Que es donde se liberan las hormonas que vos te hacen sentir mejor, más relajado. Clarísimo. Ese área hay que activarla ex profeso. Nosotros vivimos todo el tiempo entre conseguir cosas y el estrés, conseguir cosas y el estrés. Pero nos olvidamos que hay que activarlo específicamente. Hacer una meditación, tener un hobby, cosas que te gusten, poder descansar mejor. Eso genera la liberación de oxitocina y otras sustancias que hacen que vos te sientas mejor y que puedas encarar mejor el resto de tu vida. Es muy importante. Dos cosas del testimonio, aclarar lo que dijo muy bien la doctora, que lo singular no tiene que ser colectivo. Estos son problemas individuales, porque si no hay que defender a nuestras especialidades, que no todas, cuando uno comete un error, el resto lo hace. Bien. Claro. Y la otra, hablamos ¿De de qué? meditar, no medicar. No, Una claro. sola En vez de letra la cambia T, la C. absolutamente todo. Claro, cambia totalmente. Y la actitud, sin duda. Bueno, vamos